Shalom. La segunda liyá de la Parashat Bo, que va a comenzar en el capítulo 10, versículo 12, llegando al versículo 23. Leemos en la Torá. Dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano hacia la tierra de Mizraim para traer la langosta y que suba sobre la tierra de Mizraim y devore toda la hierba de la tierra, a todo lo que dejó el granizo. Extendió Moshe su báculo sobre la tierra de Mizraim, y Adonai condujo un viento solano en la tierra todo aquel día y toda la noche. Fue la mañana y el viento solano levantó a la langosta, subió la langosta sobre toda la tierra de Mizraim y se posó dentro de todo el límite de Mizraim. Era muy numerosa. Antes de ella no hubo así una plaga de langostas como esta, y después no habrá así. Tapó la vista de toda la tierra y se oscureció la tierra, comió toda la hierba de la tierra y a todo fruto de árbol que había dejado el granizo, y no quedó ninguna hoja verde en los árboles y en la hierba del campo en toda la tierra de Mizraim. Se apuró, paró para llamar a Moshe y a Aarón y dijo: he pecado contra Adonai, vuestro Elohim, y contra ustedes. Pero ahora perdonen por favor mi pecado solo esta vez y rueguen a Adonai, vuestro Elohim, para que retire de encima de mí solo esta muerte. Salió de Paró y rogó a Adonai. Entonces trajo Adonai al viento del oeste muy fuerte, lanzó las langostas y las trasladó hacia el Yam Suf. No quedó ni una langosta en todos los límites de Mizraim, pero endureció Adonai el corazón de Paró y no envió a los Bené Israel. Dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Mizraim, y se palpará la oscuridad. Extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo una oscuridad muy densa en toda la tierra de Mizraim durante 3 días. No veía un hombre a otro, ni se podía levantar ningún hombre en su lugar durante 3 días. Pero para todos los Bené Israel había luz en sus moradas. Bien, finalmente va a caer la plaga de langostas a Egipto, y va a traer una gran mortandad, tal como lo menciona. Faraón, retira por favor de mí esta muerte. Mortandad porque a partir de que no queda hierba, entonces el sustento se pierde. Es una mortandad tanto para los, pues desde el punto de vista vegetal, desde el punto de vista animal, de los que también se alimentan de la hierba, y por supuesto del hombre. Entonces, y aparte estaba sumando toda esta mortandad que se había dado desde que se ha iniciado las plagas. Y también hay algo que se destaca. Después de la plaga de la langosta, la Torá menciona que aquí Hashem es el que ha endurecido el corazón de Paró. Durante las 7 plagas primeras, el que ha endurecido su corazón es Paró. Y en esta plaga de las langostas, el que ha endurecido el corazón de Paró es Hashem. Ahora, no es que Hashem actúe de esa forma de inmediato, eso es lo que aprendemos, sino que de acuerdo a que el comportamiento de Faraón nunca fue actuar verdaderamente en Teshuvah, en arrepentimiento. Como sabemos, los profetas mencionan que Hashem siempre quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero después de tantas oportunidades y no tiene ninguna intención en alcanzarlo, entonces ahora, si acaso Faraón hubiera tenido alguna tendencia a realizar una verdadera teshuvah, un verdadero arrepentimiento, entonces ahora Hashem no lo permitiría. O sea que hay un punto de no retorno en el momento en el cual nosotros ya hacemos una especie de callo en nuestra conciencia, razón por la cual ya no nos hace mella, ya no nos afecta, ya no altera nuestro criterio lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando eso pasa, significa que Hakadosh Baruj Hu ha tomado nuestro libre albedrío a su voluntad y nos impide actuar verdaderamente con libertad. Ahora, pero también esto es porque ya hemos perdido toda cordura. O sea, nos hemos cerrado de tal manera que no hay ninguna oportunidad de ningún tipo para que Faraón, vuelva por el camino correcto.
De esta forma también Hashem va a terminar, pues esta es la etapa final de las plagas, donde se vienen 3 plagas. De inmediato se menciona que viene la plaga de la oscuridad, y estas 3 plagas es la parte final del sufrimiento que va a venir sobre Misraim, y ya no puede detenerse, pues de inmediato tiene que venir aquello que había dado a conocer desde el principio, que va a ensañarse en la vida de los primogénitos. Akadosh Baruj Hu ya sabía que a esas instancias se iban a llegar, no porque él forzara, sino que es sabedor de lo que hay en la mente del hombre y conoce cuáles son los alcances que personalmente Faraón tendría en cuanto a las propuestas que se le están presentando, que habría que llegar hasta esas instancias. Ahora, esto es lo que va a ocurrir con Faraón. Así también nosotros debemos aprender una gran lección acerca de esto. Cuando la persona le han venido muchas oportunidades para elegir aquello que le pueda hacer volver de su mal camino, y la Torah menciona que de 2, 3, 4 veces Akadosh Baruj Hu habla al hombre a fin de que se vuelva de su mal camino. Pero cuando ya ha sido insistente el llamado de Hashem y el hombre no reacciona ante tal llamado, entonces se hace necesario también una dura lección para él, que también sirva para todos los que venimos después, para las generaciones posteriores. Esto es precisamente el caso de Faraón. De ahí nosotros aprendemos que no debemos ser renuentes al llamado de atención que Hashem está dando con nosotros en nuestros distintos sufrimientos, sino que todo lo contrario, aprovechemos para alcanzar a corregir nuestras vidas y alcanzarlo a Él. Porque una vez que eso ocurre, de inmediato viene la plaga de la oscuridad, que habla acerca precisamente de la oscuridad espiritual en la cual ya nosotros nos encontramos. Una vez que ocurre lo de las langostas, el hambre, todo esto que sucede, ahora viene una oscuridad que es tan densa. Esta oscuridad está hablando de nuestros pensamientos, de que ya nosotros no podemos percibir la verdad, que ya no podemos percibir nada de lo que nos rodea. La realidad en la que nosotros estamos ya es distinta a la verdad en la que se está moviendo Akadosh Baruj Hu, así que ya estamos en sintonías diferentes. A esto es a lo que alude esta expresión de la densa oscuridad. Nosotros entonces debemos evitar llegar a esa densa oscuridad, que nuestros sentidos sean embotados de tal manera que ya no podamos percibir la realidad y la verdad tal como es. Pongamos mucha atención, no vaya a ser que nos sean los últimos llamados para que nosotros corrijamos nuestro mal camino. Aprendamos esto de la vida de Faraón. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.